La semana pasada, les voy a intentar explicar lo que realmente ha venido sucediendo en Bolivia, porque muy pocos realmente lo tienen claro y es natural, obviamente. En Bolivia, Evo Morales buscó reelegirse. Buscó reelegirse por cuarta vez consecutiva. Para ello, a pesar que en la Constitución creo que solo hay 2 veces, hizo un referéndum, y en ese referéndum perdió, pero de todos modos se modificó la Constitución para que se pudiera reelegir otra vez Evo Morales. Entonces, Evo Morales seguía siendo y sigue el presidente legítimo cuando menos. Entonces, en las elecciones de Bolivia es el sistema de 2 vueltas, de segunda vuelta. O sea, compiten muchos candidatos en la primera vuelta y después el primero y segundo lugar compiten únicamente ellos en la segunda vuelta. Pero, un poco como Argentina y como otros países, si en la primera vuelta el primer lugar está muy arriba del segundo lugar, entonces ya no hay una segunda vuelta. Entonces aquí se urge todo el dilema o todo el problema. Porque en la primera vuelta, en las elecciones que fueron hace como 3 semanas, Evo Morales, ¿no? El límite para que no hubiera segunda vuelta es 10 puntos. Según el PREP de allá de Bolivia, estaba como 9.98%, ¿no? O sea, en un momento en donde el PREP estaba señalando que había una posibilidad de que hubiera una segunda vuelta, algo que no había sucedido desde hace un buen rato. Entonces, con un 9.90 y tantos por ciento, ¿no? De todavía Evo Morales abajo, o sea, arriba, un 9.98% del segundo lugar, pero no suficiente para terminar toda la elección de la primera vuelta, le bajaron el switch al PREP de Bolivia. Y entonces se quedó así con 24 horas y después le subieron el switch y entonces, esa es la crítica, ¿no? En 24 horas ya Evo Morales obtenía 10.05%, suficiente para que se declarara la victoria definitiva de Evo Morales, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Ese es el fraude que han empezado a señalar los medios internacionales de Estados Unidos y obviamente la ultraderecha neoliberal en Bolivia, ¿no? De que el momento de que bajaron el switch estaba en 9.90 y tantos por ciento la diferencia entre el primero y el segundo lugar, y el momento que volvieron a subir el switch ya estaba en 10.0 cacho. Polémico sí, siempre los resultados son muy cerrados, ¿no? Finalmente, como sucede en México, estos son programas preliminares, no son conteos oficiales. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, estalla esto porque empiezan a acusar fraude y empieza el intervencionismo de la OEA. Y entonces la OEA dice, no, esto es un fraude. Entonces dice Evo Morales, mira, vamos a hacer algo. ¿Por qué tú, OEA, vienes, auditas los resultados electorales y ya das tu opinión? Entonces Evo Morales invita a la OEA, que creo que al final invitó al lobo a su casa, como lo vimos. Entra la OEA y entonces empiezan a auditar. En esta auditoría concluye la OEA lo siguiente. Concluye que Evo Morales sí le ganó al otro candidato, a Carlos Mesa, por casi 10 puntos, pero sí hubo ciertas irregularidades en el conteo y todo esto que les estoy comentando. Pero sí concluye que Evo Morales es el presidente con más apoyo, con más votos, contrario al segundo lugar, en este caso Carlos Mesa, el neoliberal ultraderechista. Entonces, Evo Morales, ¿no? Viendo este informe, dice que lanza algo creo que fue inesperado para la OEA, y creo que es donde se precipitó el golpe de Estado. Dice, ok, OEA, ¿no estás conforme? Vámonos a nuevas elecciones. Entonces anuncia nuevas elecciones Evo Morales allá en Bolivia. Y después, ¿no? Aquí sí vamos a ver un video en donde el presidente López Obrador en la Laguna de Bacalar, vemos aquí, es importante también porque vemos cómo todo esto, ahorita lo ponemos. Todo esto de Evo Morales empieza, ahora sí, el presidente Obrador empieza a tener una participación activa después de este anuncio de las elecciones. Porque primero lo que hizo Obrador fue felicitar a Evo Morales después de que triunfó, ¿no? Legalmente, cuando menos en el marco de la legalidad. Pero bueno, el sábado, ¿no? Cuando anuncia Evo Morales las nuevas elecciones, López Obrador así lo felicitó. Señalando que qué bueno que Evo Morales haya decidido recurrir de nuevo a las urnas para solucionar el conflicto que, ya estaba en ciernes. Vamos a ver
Estoy en Bacalar, aquí en la bella laguna de los 7 colores. Miren esta belleza natural. Y aprovecho para expresar mi satisfacción por lo que se decidió en Bolivia, lo que decidió el presidente Evo Morales, el que se convoque elecciones para evitar la confrontación y la violencia. Eso es un triunfo de la democracia, porque siempre hay actitudes, hay afanes autoritarios, el querer resolver las cosas con la confrontación, con la violencia, y el mejor método para resolver las diferencias es el método democrático. En este caso, que sea el pueblo el que decida. Nosotros padecimos de fraudes electorales, no es un reclamo, son otros tiempos, pero pedíamos en el 2006, recuerdo, el voto. Y bueno, ahí hablaba, ¿no? Finalmente de que felicitaba a Morales por haber tomado la decisión de irse a elecciones. También al final del video López Obrador hace una crítica, y aquí también empezamos a ver, ¿no?, la crítica hacia la OEA, porque señala que en el 2006, cuando le robaron la elección y él exigía voto por voto y casilla por casilla, la OEA pues nunca se apareció, la ONU pues nunca se apareció, los órganos internacionales pues nunca se aparecieron. Entonces, bueno, ahí está la solución, ¿no?, inesperada. Entonces esto precipitó, sin embargo, el ahora sí famoso golpe militar. ¿Y qué pasó? Todo empezó cuando el general del ejército, el comandante en jefe, finalmente le pide la renuncia a Evo Morales. Y cuando sucede esto, es un golpe militar, como que por definición del libro de texto. O sea, aquí no debe señalarse ni debe polemizarse mucho, a pesar de que la derecha lo quiera hacer. Es un golpe militar al momento que lo que vamos a ver sucede. Este es el jefe del ejército. Y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Y después se sucedió el jefe de la policía, Yuri Calderón, que igual repitió exactamente lo mismo. Sugerimos que renuncie. Un golpe militar. Vamos a ver. En mi condición de comandante general de la Policía Boliviana, queremos expresar al pueblo de Bolivia y a nuestros camaradas que están movilizados en la UTOP que nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia en esos duros momentos que atraviesa nuestra nación. Y en este momento, con la traición de las Fuerzas Armadas, bueno, Evo Morales no le quedó otra claro que renunciar, ¿no? Y no lo hizo muy rápidamente, ¿no? Es más abajo, donde renuncia, ¿te acuerdas? Evo Morales lo hizo rápidamente, renuncia casi de inmediato, finalmente, unas horas después de que sencillamente se dio cuenta que no tenía la lealtad de las Fuerzas Armadas, y de esta manera, pues Evo Morales renunció al cargo. Y no, eso es importante, o sea, él no renunció porque quería renunciar, sino él renuncia obligado por las circunstancias y por la traición. Un golpe de Estado. A las hermanas y hermanos de Bolivia, a todo el mundo entero. Quiero informar desde la OCN, estamos conjuntos el hermano vicepresidente y la hermana ministra de Salud, que he decidido, escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. Renunciar a mi cargo de presidencia, ¿no? Finalmente ahí termina o se consuma la primera parte del golpe de Estado, ¿no? Entonces, vamos a seguir ahorita contando esto, pero bueno, antes, porque la verdad es que es una historia y sí les quiero comentar, es importante entenderlo. Bueno, antes, nada más rápidamente.